Y bueno, para los que no saben, el Sami está en un colegio cristiano. Y fue muy lindo cómo hicieron todo el acto. Partieron también con unas payas. Ahí el animador estaba ahí animando a los hermanos para poder estar ahí en el acto. Y él hizo una pequeña reflexión con respecto a que él dijo, ¿cómo podemos relacionar esta época del año, esta festividad propia de nosotros los chilenos, a algo que tenga que ver con el reino? Y él nos hizo esa pregunta y dijo, ¿en qué podemos asemejar el 18 de septiembre con los judíos? Inmediatamente pensé en el vino, pero no era lo que él quería transmitir, sino que él dijo, los judíos tenían mucha devoción por sus fiestas donde ellos recordaban cosas que Dios hizo. Una de las fiestas más icónicas que tenían el pueblo de Israel era el Pesaj, ¿cierto? El Pesaj era la fiesta donde ellos recordaban que Dios los había liberado de Egipto, ¿cierto? Lo que nosotros conocemos como Pascua, ¿cierto? Esa era una de las fiestas más icónicas. De hecho, eran más de un día, igual que nosotros, más de un día de celebración, porque habían sido liberados de la esclavitud, del yugo de la esclavitud en Egipto. Y similarmente nosotros en esta época que celebramos, ¿cierto? Que fuimos liberados de la opresión, ¿cierto? De en este caso la corona española que existía en ese tiempo y que era la que dominaba por estas tierras. Entonces hay un pueblo oprimido, es el factor común en ambas historias. Un pueblo que estaba siendo oprimido, un pueblo que estaba sufriendo, que estaba siendo, ¿cierto?, esclavizado por uno con más poder. Y en la reflexión clave en ambas historias es que había un anhelo de libertad. Había un anhelo de ser libres, de ya no ser más esclavos. Y yo me puse a pensar, ¿por qué nosotros los seres humanos conmemoramos estos hechos, ¿cierto? Porque no somos el único país, hay otros países también, ¿cierto? En Estados Unidos celebran el 4 de julio, que es su fecha de independencia. ¿Y por qué siempre dejamos esa fecha marcada en el calendario y se celebra con tanta alegría, con tanto, ¿cierto?, euforia? Y es porque el ser humano siempre ha anhelado libertad, siempre ha anhelado ser libre. Y una vez que lo consiguen, esa libertad, ¿cierto?, después de una lucha, después de años, ¿cierto?, de esperar, necesitan celebrarlo. El ser humano necesita celebrarlo y recordar aquel triunfo, aquel logro de libertad, de independencia, como es en este caso. Entonces, cada país tiene marcada esa fecha en el calendario, ¿cierto? 4 de julio, el 18 de septiembre, y así en cada país, me imagino, tienen su fecha. Entonces, es una fecha que marca un antes y un después para cada país, de que dejaron de ser una colonia para ser un país autónomo, ¿cierto? Dejaron de ser esclavos para ser hombres libres. Entonces es una fecha que ellos marcan. Y en el plano espiritual también podemos ver que ocurre exactamente lo mismo con nosotros. Y quiero que me acompañen a un versículo que está en Romanos, capítulo 6, del verso 6 al 7. Dice: sabemos que nuestro antiguo ser ha sido crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea destruido y no sigamos siendo esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido librado del pecado. Entonces, ¿qué nos dice estos versos que acabamos de leer, del 6 al 7? Nos dice de que éramos esclavos del pecado. Al igual que Chile era oprimido, ¿cierto?, por la corona española, al igual que los israelitas eran oprimidos por los egipcios y como tantos otros han sido oprimidos en la historia, nosotros nacimos siendo esclavos, oprimidos por el pecado. Entonces nosotros vivimos una lucha de independencia. ¿En contra de quién? En contra del pecado, de esta naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Así como había gente que nacía siendo esclavos, ¿cierto? Nacían para ser esclavos, porque sus padres eran esclavos y sus abuelos fueron esclavos. Y como ustedes bien saben, en la antigüedad
no había movilidad social, ¿cierto? No existía esto de que yo quizás puedo aspirar algún día a dejar de ser de esclavo y poder ser príncipe. Eso no existía, ¿cierto? Si nacías esclavo, lo más probable es que ibas a morir esclavo. Y tus hijos y los hijos de tus hijos. Y de la misma manera nosotros nacimos esclavos del pecado. No había vuelta atrás. Estaba en nuestra ADN. Venía en nuestra herencia por Adán y por Eva. Éramos esclavos del pecado. Y entonces entramos en una lucha, ¿cierto?, de independencia de este pecado, de separarnos, ¿cierto? Cuando hablamos de independencia, hablamos de que queremos dejar de depender de algo. Chile quería dejar de depender de España, ¿cierto? A mí me gustaba mucho la historia, cuando te lo pasan ahí en el colegio, decían cuáles eran las razones de por qué Chile quería dejar de ser colonia. Porque Chile quería negociar su propia mercancía con los países que quería, no quería tener que pagarle impuestos a España, quería independencia, quería dejar de depender de un rey que estaba lejos, que no le hacía ningún bien, al contrario lo oprimía. Entonces querían dejar de depender. Y lo mismo buscamos nosotros con el pecado, dejar de depender de esta naturaleza pecaminosa con la cual nacimos. Pero para esto, para poder iniciar esta guerra de independencia en contra del pecado, tuvo que haber un momento en el cual dijimos basta, en el cual dijimos ya no quiero ser más esclavo del pecado. Porque como nacimos en esta condición, ¿cierto?, de esclavos, nacimos así, muchas veces no nos damos cuenta cómo pasan el tiempo y somos esclavos y nos mantenemos, ¿cierto?, en una comodidad o en un estado en el cual nos acostumbramos a esta esclavitud. Pero tiene que haber un momento en nuestras vidas en donde decidimos decir basta de esto. Así como pasó aquí en Chile, ¿cierto? Que llegaron personas que inspiraron, ¿cierto?, al pueblo a rebelarse, ¿cierto? Como pudo haber sido Bernardo O'Higgins, ¿cierto?, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez. Hombres que dijeron, ya no podemos seguir así, tenemos que levantarnos. Y a ese mismo estilo O'Higgins, estilo Carrera, estilo Manuel Rodríguez, Jesús vino al mundo a decir ya basta. Ya no deben ser más esclavos del pecado, ya no tienen por qué depender de esta naturaleza caída, ahora pueden ser hombres libres. Eso hizo Jesús. Fue ese caudillo que vino a la tierra a decirnos, no es necesario que sigan siendo dependientes del viejo hombre, no es necesario que sigan esclavos, que sigan ahí con la cabeza agacha, haciendo lo que el pecado quiere. Dijo, ustedes pueden ser libres, es más, yo los voy a liberar. Eso dijo Jesús. Él fue nuestro héroe. Él fue nuestro inspirador, nuestro rebelde, por así decirlo, que dijo, basta, ya no más esclavitud para el pecado. Queremos ser verdaderamente libres. ¿Y qué nos dice Gálatas 5, verso 1? Que está por ahí, dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Qué importante es esto, porque de la misma manera que la independencia de Chile no fue de un día para otro, sino que hubieron como muchos procesos en medio, los que se acuerdan del colegio, ¿cierto? Habían varios procesos de independencia. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que todos dijeron ya. ¿Alguien sabe lo que se celebra el 18 de septiembre? A ver, aquí. Primera Junta de Gobierno, ¿cierto? Así empezó. Y eso no era una declaración completa de independencia, era simplemente que los chilenos dijeron, ya vamos a empezar a tomar nuestras propias decisiones porque el rey de España está preso de los franceses. Entonces nosotros vamos mientras a tomar una pequeña independencia. No era una declaración total de independencia. Entonces dieron como un pequeño pasito hacia la independencia. Y luego, ¿qué pasó? Que vino José Miguel Carrera y dijo, no, ahora vamos a ser libres totalmente. Y después que vino el rey de España, empezaron a pelear y por un momento España tomó el control de nuevo del país, ¿cierto? Muchos chilenos fueron desterrados a Argentina, aquí quedó la escoba y como que el sueño de libertad y de independencia parece que se había acabado. Entonces dijeron, ya fue aquí, lo intentamos pero no lo logramos.
Y fue un proceso muy arduo. No fueron solo que dijimos vamos a ser libres y listo. La guerra de independencia duró 16 años. Desde el 1810 hasta el 1826. Hasta que se expulsó a la última tropa española de tierra chilena. Entonces nos damos cuenta, no fue de un día para otro. 16 años. 16 años. Mikey, ¿tú tienes cuántos años? 14. 2 años más que el Mikey. O sea, prácticamente toda la vida de un adolescente duró esta guerra. Pudo haber nacido un niño en el principio de la guerra y al final de la guerra ya era 16 años, era un adolescente ya. Entonces, duró mucho tiempo. Con victorias, con derrotas, con momentos en que pensaron que estaba todo listo, pero faltaba. Y había una batalla importante que ganaban, pero al día siguiente había una batalla que pensaban que ya los había dejado derrotados. Y así fue, no fue fácil. Y de la misma manera ocurre con nosotros, que a veces decimos, ya, vamos a ser libres del pecado, ya no más pecado. Primera junta de gobierno. Y después, ¿qué pasa? Que viene el enemigo, pasa algo en nuestra vida y como que ya no fue. Ya no puedo ser libre del pecado. La verdad es que fue ingenuo de mi parte creer que podía dejar esta adicción. Fue ingenuo de mi parte pensar que podía seguir a Cristo, porque no puedo en realidad. Pero después, ¿qué pasa? Viene un segundo aire, viene un segundo ánimo y decimos, vamos, sí, podemos. Realmente podemos intentarlo. Nos ponemos de pie y lo intentamos de nuevo. Pero pasa muchas veces como hombres, decimos, no, mejor volvamos para atrás, estábamos mejor siendo una colonia, estábamos mejor en Egipto, como decían los israelitas, ¿cierto? Oye, Moisés, ¿para qué nos sacaste? Es muy difícil esto de ser libres, esto de tener que pelear por nuestra propia tierra, esto de tener que luchar, esto de tener que estar atento, de que pasar por un desierto, es muy difícil. Lo mismo le decían a los héroes de la patria, a O'Higgins, Carrera, ¿por qué no? Quedémonos siendo colonia de España nomás. Porque el ser humano quiere volver atrás, como decía el versículo que estábamos leyendo. Decía, permanezcan libres y no se esclavicen de nuevo. Pero a veces eso es lo que hacemos nosotros. Jesucristo habiéndonos liberado y habiendo nosotros haber dado un paso de fe, decimos como que, no, mejor volvamos para atrás. Volvamos al pecado, volvamos a la ley, volvamos a la religiosidad. Cuando Jesucristo ya nos hizo libres. Asegúrense de permanecer libres, dijo Pablo en esa carta a los Gálatas. Y Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. No hay más vuelta que darles. Si Jesucristo vino a tu vida y te hizo libres y firmó ese tratado de independencia, ya no hay más vuelta que darle. Ya eres libre. No hay más que volver atrás. No es necesario. Él te hizo libre. Pero ahora yo te hago la pregunta a ti. ¿Has vivido este proceso de independencia del pecado? ¿Del viejo hombre de la carne? ¿En qué fase estás tú? Te pregunto porque quizás aún ni siquiera has iniciado ese proceso, ni siquiera has dicho, ay sí, yo quiero ser libre del pecado. Quiero ser libre del viejo hombre, de la religión, de esto que tengo en mí que me aleja de Dios. Quiero ser libre de esto. Pero a lo mejor ni siquiera hemos tomado la decisión de hacerlo. ¿Y por qué? Porque al igual que hace más de 200 años aquí, la opinión era muy dividida en este país. ¿Por qué? Porque muchos chilenos no querían levantarse contra la corona española por 2 razones. Y que son iguales a las razones que tenemos nosotros hoy. Primero, por comodidad. Porque había muchos chilenos que eran hijos de españoles que llegaron acá y que tenían buena situación. Tenían sus arreglines con los españoles, no los molestaban, tenían su negocito, tenían una situación estable, no tenían cierta influencia, no eran 100% libres, pero no les iba mal. Y asimismo, nosotros muchas veces estamos en esa relación de comodidad con el pecado. No me va mal, este pecado que tengo aquí no me ha hecho perder familia, no me ha hecho caer en depresión, estoy como cómodo. No veo la necesidad de rechazar mi vieja vida para ser libre.
Como que dicen, no, es que yo tengo cierta libertad. Una falsa libertad. Y estamos cómodos y no queremos. Porque no queremos, porque pensamos, uy, es que todo lo que puedo perder, lo que puedo dejar, uy, es que voy a perder ciertos amigos, uy, es que voy a perder cierta facilidad para hacer ciertas cosas. No, como que no quiero, no me gusta esto de dejar mi vida atrás, de dejar el pecado atrás para seguir a Cristo, como que no, estoy más cómodo así. Eso les pasaba a muchos y por eso decían no independencia. O a otros los que les pasaba, no era que estaban cómodos, estaban mal, lo estaban pasando mal, pero tenían un miedo tremendo. No decían, no, ¿por qué vamos a ir? Porque si después va a venir España y nos va a matar a todos, nos van a mandar a fusilar, nos van a ahorcar, nos van a quitar lo poco y nada que tenemos, lo vamos a perder. Y tenían miedo y por eso no querían. Que nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. Decimos, uy, como que quiero seguir a Cristo, pero es que a lo mejor ¿qué me puede pasar? Uy, es que a lo mejor lo poco que tengo lo puedo perder. O a lo mejor no, es que... Y tenemos miedo, es que voy a fracasar, es que me voy a caer, es que no voy a poder, es que no lo voy a intentar y voy a fracasar y voy a quedar mal con la gente que va a confiar en mí, y voy a quedar mal con los pastores, voy a quedar mal con mi mamá, con mi papá, con mi esposa. Miedo. Y entonces nos quedamos ahí. Lo mismo les pasaba. Pero tuvieron que haber hombres valientes, hombres y mujeres valientes que dijeron, vamos para allá. Que hombres y mujeres que no se conforman y que dijeron, vamos a pelear. A lo mejor yo estoy cómodo, a lo mejor tengo ciertas comodidades, pero puedo ir allá a por más, no me conformo. De hecho, los principales artífices de la independencia, José Miguel Carrera, venían de familias aristócratas cómodas, en las cuales quizás ellos podrían haber seguido bien. Pero había un anhelo de independencia, un anhelo de libertad, un anhelo de pertenencia. Entonces nos damos cuenta, no podemos quedarnos cómodos. Tiene que haber en nosotros una intención, un anhelo, un deseo de verdadera libertad. Y tiene que haber una valentía en nosotros como las que tuvieron quizás nuestros tatarabuelos, que pelearon aunque no tenían nada, aunque eran pobres, aunque eran campesinos quizás, eran gente quizás no de muchos recursos. Lo más probable es que no hayan sabido ni siquiera leer, pero dijeron, vamos a pelear por lo nuestro. Entonces, lo mismo debemos trasladarlo al mundo espiritual. No me puedo conformar, no puedo tampoco dejar que el miedo me paralice y que me deje ahí como que no me muevo porque si sigo a Cristo quizás qué cosas voy a perder, qué cosas puedo fracasar, me voy a caer, no puedo. Claro que no puedes, pero Cristo nos hace libres, como decía el versículo que leímos anteriormente. Entonces, a pesar de que sabemos que es difícil o incluso imposible, preferimos morir intentando que no intentar. Eso fue lo que hicieron los héroes de la patria. Quizás ellos decían, es difícil, sí. Quizás es imposible, pero prefiero morir intentando que no intentar. Como decía esa frase célebre de, ya no me acuerdo si era de Bernardo O'Higgins, de quien decía, vivir con honor o morir con gloria, ¿cierto? Esto es vida o muerte. Esto es vida o muerte. Y es parecido a lo que decía Pablo. Si vivo por Cristo y si muero es ganancia. Aquí muero, gane, voy para adelante. Esa es la actitud que nosotros deberíamos tener. Gane o pierda, voy a intentarlo. No me voy a quedar pensando en lo que podría haber sido. No me voy a quedar escondido, con miedo, cómodo. Voy a morir intentando. Porque si muero es ganancia y si vivo es para Cristo. Eso es lo que marca la diferencia entre los grandes hombres y mujeres. Por eso es que recordamos, por ejemplo, a Arturo Prat, ¿cierto? Que dijo que no se iba a rendir, ¿cierto? Que iba a saltar al abordaje, o tantos otros que en momentos difíciles dijeron, vamos a darle. Cuando la batalla estaba perdida, decían, vamos tras las líneas enemigas, vamos a lanzarnos. Entonces, esos pequeños actos que marcan la historia son los mismos que deben marcar tu historia. Que cuando sientes que ya no puedes más y quieres tirar la toalla y decir, ya voy a dejar botado todo, ya no quiero ir más a la iglesia, no quiero nada más con Cristo porque perdí mi trabajo, se murió una persona importante para mí, estoy triste, no tengo dinero, no tengo recursos, está todo en mi contra, ya no puedo, he intentado dejar estas cosas, pero no puedo. Que tú digas, aquí voy,
No tengo nada que perder, ya voy por todas. Eso es lo que Cristo quiere, que podamos lanzarnos. Romanos 6, 17 y 18 dice: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Dejamos la corona española, dejamos la esclavitud a otro país para poder ser un nuevo país. De la misma manera nosotros dejamos de ser esclavos del pecado, pero no podemos quedarnos en la nada, ¿cierto? En el vacío, sino que por el contrario nos volvemos esclavos de Cristo. Nos formamos y nos abanderamos con una nueva causa. Muchas veces creemos que ser independientes o ser libres está relacionado con no tener ninguna bandera o no tener nada, nadie que te diga qué hacer. Pero eso es falso. Cuando Jesucristo nos hace libres del pecado y de una vida pasada, Él nos dice: te hago libre, pero ahora ven aquí conmigo, sujétate a mí. Esa es la verdadera libertad en la cual Él nos ha llamado a una vida recta, como dice aquí en Romanos. Nos ha hecho esclavos de una vida recta. O sea, pasamos de un dueño a otro y dejamos de fingir una libertad falsa. Porque a veces la gente cree que la verdadera libertad es hacer lo que ellos quieren, pero no es así. No es así y lo hemos aprendido durante mucho tiempo. Y nosotros debemos buscar entonces este nuevo comienzo, así como en algún momento lo hicieron los padres de la patria y que dijeron: vamos a crear un nuevo país, vamos a crear una bandera, vamos a crear un himno, vamos a crear algo nuevo, algo que sea nuestro, algo que nos identifique. De la misma manera nosotros buscamos una bandera nueva. Ya no estamos en el pasado, pero ahora estamos con Cristo, que es nuestra bandera. Estamos con Él, que Él es nuestro himno, Él es nuestra constitución, Él es nuestro todo. En Él tenemos todo lo nuevo para comenzar nuevamente. No quedamos huérfanos, no quedamos vacíos, no quedamos abandonados una vez que Él nos rescata, ¿cierto?, del pecado o de la religiosidad o de la ley, sino que Él nos adopta, ¿cierto?, y nos da una identidad. Él es nuestra patria, Él es nuestro todo. Entonces, así como celebramos hoy, o sea, esta semana, a nuestro país y su independencia, tenemos que recordar y celebrar que Cristo también nos hizo libres. Nos hizo libres para siempre. No solo una vez, sino que para siempre. Y si aún así miramos nuestra vida y pensamos: la verdad yo como que no me siento todavía libre, como que siento que todavía estoy en la lucha, tranquilo. Porque si estás luchando y crees que estás perdiendo la batalla, a lo mejor dices: estoy en un desastre, ya creo que lo perdí todo, ya no hay vuelta atrás. Déjame decirte que después de una derrota, de una caída grande, el Señor siempre puede volver a levantarte y a traerte libertad. Así como pasó en este país, ¿cierto? En ese desastre de Rancagua, vino después una victoria. Vino un tiempo de espera, pero también vino una victoria y vino una independencia. Si hay un desastre en tu vida, si hay una derrota que tú piensas que es total, que es definitiva, no te preocupes, no te angusties, porque el Señor va a levantarte y va a darte esa libertad que tanto anhelas. Él puede hacerlo. Él ya lo hizo, es más, en la cruz ya lo hizo. Solamente queda que nosotros digamos: sí, yo voy, lo acepto, esta libertad, la abrazo, no me quedo encerrado en mi pasado, en mis viejas heridas, en estas dificultades que he tenido, para nada. Voy a buscar ser verdaderamente libre. Porque por más que muchas veces nuestro pasado no quiere dejarnos libres, el Señor quiere hacerte libre. Y nosotros no nos vamos
a dejar definir o esclavizar por las cosas que han ocurrido en nuestra vida. El Señor, si da una libertad, la da completa. Y dejamos de ser lo que éramos. El borracho deja de ser borracho, el adúltero deja de ser adúltero, deja de ser ladrón, deja de ser fornicario, deja de ser rebelde, deja de ser gay, deja de ser mentiroso, violento, egocéntrico. Deja todo eso para ahora ser hijo de Dios, que se ha librado del pecado. Eso es lo que pasa en nuestra vida. Dejamos la antigua naturaleza, dejamos la vieja bandera, dejamos la vieja forma de vivir y adoptamos la nueva, que es de Cristo. Eso es lo que debemos buscar. Y eso es lo que debemos transmitir al resto de personas. La gente se vuelve loca este mes, celebrando algo que no entiende. Porque todos buscan una falsa libertad. Todos buscan una libertad que se basa simplemente en hacer cosas, pero en corazones que están oprimidos. La gente busca un libertinaje, pero no una verdadera libertad. Y nosotros, que tenemos acceso a esa verdadera libertad, a veces vivimos oprimidos por nuestros propios pensamientos, por nuestra propia religiosidad, por nuestra propia flojera, por nuestros propios pensamientos humanos. Y vivimos oprimidos, estando aquí en la iglesia muchas veces, oprimidos por la religión, oprimidos por la comodidad, oprimidos por el conformismo, por tantas cosas. Entonces, si hemos conocido a Cristo, debemos creer que somos verdaderamente libres, como decía esta palabra. Y hemos de marcar una fecha en el calendario en la cual digamos, yo desde este día soy libre. No más esclavo del pecado, no más esclavo del viejo hombre. Somos hombres y mujeres libres en Cristo Jesús. Eso es lo que Él desea, eso es lo que anhela para nuestra tierra, eso es lo que Él anhela para esta iglesia, eso es lo que Él anhela para cada uno de nosotros, nuestras familias y los hijos de nuestros hijos, y que seamos verdaderamente libres. Para eso vino aquí en la tierra, esa fue su misión. Venir a libertar al oprimido, decía la palabra en Isaías. Nosotros éramos esos oprimidos. No lo seamos más. No volvamos atrás. No volvamos a querer hacernos esclavos cuando Él ya nos hizo libres. Si vamos a comenzar, ¿cierto?, nuevamente, si vamos a dejar atrás una vida de pecado, una vida pasada, comencemos entonces con la bandera de Cristo. Comencemos bien, con los cimientos claros de lo que viene y de lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que alegrémonos, celebremos que Cristo nos hizo libres, agradezcámoslo y recordémoslo, porque es bueno recordar, hermano. Por eso los judíos tenían esta fiesta y recordaban, porque es muy fácil olvidar. Es muy fácil que olvidemos quién nos hizo libres. Hoy en día todos celebran en las fondas la libertad, la independencia, pero la mayoría no sabe quién los liberó. No saben nada de la historia de todo lo que tuvimos que vivir. Y nos pasa lo mismo. Decimos, somos libres. ¿Pero quién te hizo libre? Jesucristo te hizo libre en la cruz. Y su precio fue sangre, su precio fue dolor, y su precio fue quebranto. No seamos de aquellos que se olvidan. No seamos de aquellos que dicen, ya pasó. No. Debemos recordar y agradecer y celebrar que somos libres, como decía la canción que cantamos al final. Él nos hizo libres, verdaderamente libres. Ya no podemos vivir de la misma manera. Y con esto quiero terminar. Si somos libres, no es para seguir viviendo como esclavos. Sería ridículo que este país hubiese independizado y le hubiésemos seguido pagando tributos al rey. Y hubiésemos seguido, ¿cierto?, teniendo que responderles a otras personas. Y hubiésemos seguido pidiéndole permiso a la corona española para hacer y deshacer. Y ya nosotros a veces hacemos lo mismo. Jesucristo nos hizo libres, pero seguimos actuando como esclavos. Esclavos al pecado.
esclavos de la religión, esclavos del viejo hombre, esclavos del temor, esclavos de muchas cosas, tantas cosas. Pero el Señor nos hizo libres. Y como decía una predica que escuché hace mucho tiempo, debemos cambiar la mentalidad de esclavo y ahora es mentalidad de conquistadores. En Cristo somos conquistadores. Eso es lo que hizo el Señor cuando sacó a Israel de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Les cambió la mentalidad de esclavo durante 40 años para que se convirtieran en guerreros conquistadores. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, cambiar la mentalidad. No más esclavitud, no más miedo, no más comodidad, conformismo. Ahora vamos a conquistar esa patria celestial. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Papá, te damos